La selva de oficinas, oh qué lío. Martin Quintín llegó con un nuevo desafío. Gestión del cambio cultural es su fuerte. Ok. Eh, Buenas noches, les saluda Rogelio desde Ciudad de México y es un honor para mí estar ante una persona tan distinguida como Graciela. Me puse yo a investigar sobre su vida después de que la escuché hablar, porque me parece muy enriquecedora la forma en cómo ella aborda el tema del mezcal y su contexto como sociedad y como cultura. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Graciela Ángeles Carrión. Y primero te voy a agradecer por aceptar esta sesión. Y me gustaría que te presentaras y hablaras un poquito de ti, por favor. Claro que sí. Pues muchas gracias, Rogelio. Bueno, como ya acaban de escuchar, mi nombre es Graciela Ángeles Carreño. Soy del estado de Oaxaca, de una comunidad que se llama Santa Catarina Minas. Pertenecemos a Valles Centrales, a la región de Valles Centrales. Y pues tengo la fortuna de representar a la cuarta generación de productores de mezcal. Actualmente dirijo, bueno, más bien desde hace ya más de 15 años, dirijo la empresa familiar denominada Mezcal de Los Ángeles. Tenemos una marca comercial que se llama Real Minero y una submarca que se llama La Mezcalillera. El proyecto o la idea de negocio que tenemos es enfocada, o está enfocada más bien a plantear la posibilidad de construir una empresa en el ámbito rural, una empresa de producción de mezcal, pero además con la cadena completa, ¿no? Producimos desde el agave hasta la botella y comercializamos el producto. Eso, digamos, es un modelo poco común, porque en la mayoría de los casos los productores únicamente elaboran el líquido y ese líquido es comercializado a través de un tercero, un envasador. Nosotros desde el origen, el planteamiento que tuvimos fue crear una empresa que fuera completamente autónoma, por un lado, y por el otro también una empresa que nos permitiera implementar un modelo de desarrollo rural con prácticas sustentables, con prácticas ecológicas, evitando el uso de pesticidas, pero además también recuperando el tema de la integración, o más bien de la creación de empleos para mujeres, pensando en combatir la pobreza femenina, que es mucho más marcada que la masculina. Entonces, Mezcal de Los Ángeles es una empresa que recoge como varias aristas, varias preocupaciones, tanto en el ámbito ambiental como en el social. Pues qué interesante esto que nos comentas. Y te voy a contar una anécdota, yo no sé si vamos a reír o vamos a llorar, que tiene mucho que ver con esta parte del desarrollo de las personas y en un contexto sustentable. Estaba yo en una revisión de una plataforma que tiene que ver con la excelencia operacional. Estaba una persona de Brasil y yo soy muy amante de la pedagogía liberal de Paulo Freire, me gusta mucho, porque él contrasta la bancaria, en donde hay una persona que es conocedora de todo, y se va a un esquema, bien sabes, de que donde uno aprende, donde uno enseña, dos aprende. Me gusta mucho, porque no hay ni maestros ni estudiantes, sino que nos retroalimentamos. Estábamos viendo un tema de entrenamiento y capacitación, y yo me puse a estructurar mi presentación basado en el modelo de esta pedagogía liberal de Freire, pensando que iba a conectar con esta persona. Resulta que le hago mi presentación y apenas la vio y se volteó. Entonces nos habla mucho de qué tan alejado estamos de ese desarrollo industrial. Porque por una parte el desarrollo rural, ahí me corregirás, tiene mucho que ver cómo la actividad humana impacta dentro de un entorno social
para los trabajadores, para la comunidad, para el medio ambiente y para la propia organización. Entonces, así yo entiendo un poquito esta parte de desarrollo rural. No sé si sea así, mi querida Graciela. Bueno, digamos, la propuesta de desarrollo rural, que es un posgrado que tuve la oportunidad de estudiar en la UAM Xochimilco hace ya varios años, el enfoque principal es el estudio del territorio basado en lo que los actores, las personas que involucradas en ese proceso social deciden hacer, ¿no? Pero, digamos, con una visión no economicista, no de crecimiento económico, sino más bien desde el desarrollo social se pueden plantear diferentes eh, corrientes o líneas para plantear el desarrollo, ¿no? El entendimiento del desarrollo. El desarrollo no únicamente es un tema económico, el desarrollo inclusive tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas o simplemente el tema de que una persona sea feliz haciendo lo que hace, la actividad que realiza y viviendo en el contexto donde se encuentra, ¿no? Porque creo que en la mayoría de los casos lo que se plantea como felicidad, por ejemplo, es una aspiración a ser algo diferente a lo que uno es, a vivir en otra ciudad, a vestir de otra forma, a comer de otra manera. Y quizás para muchos que persiguen ese sueño, una vez que ya están, que ya alcanzaron esa meta, pues llegan a la conclusión de que eso tampoco les da felicidad, ¿no? Y creo que proyectos pensados o enfocados en el campo tienen otras motivaciones, ¿no? El ser humano tiene motivaciones. ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días e ir a trabajar? ¿O qué es lo que te hace pensar en que puedes hacer algo, que puedes contribuir al cambio? Esa sería como la gran pregunta, ¿no? Y desde el desarrollo rural, todo parte del territorio, desde el lugar donde estamos, el lugar donde nacimos o donde crecimos, o bien donde vivimos, el lugar donde nos sentimos felices. Y ese mismo territorio, por un lado, nos da identidad, pero por el otro lado también nos lleva a buscar la manera de que esas condiciones en las que nosotros nos sentimos a gusto se puedan mantener, ya sea en temas de agricultura o en temas de transformación o inclusive en temas de turismo, ¿no? Podríamos encontrar, por ejemplo, proyectos de turismo rural o de ecoturismo, donde las comunidades están pensando en cómo atraer a un visitante, pero sin alterar o sin poner en riesgo pues, su diversidad biológica o bien sin que ello genere un impacto negativo al interior de las comunidades en términos de su cultura, ¿no? Creo que esto también nos lleva a un planteamiento de desarrollo consciente. Ese concepto pues no existe como tal, pero al final del día creo que también a mí se me ocurre que eso debería considerarse, ¿no? Cuando las personas tienen la capacidad de decidir si el camino que tienen frente a ellos es el que quieren o bien si tienen que construir un camino paralelo. Qué interesante, y fíjate que hace ratito estaba yo hablando con una amiga que se dedica a la parte de la sustentabilidad y empezamos a hablar un poquito, empezamos como Torre de Babel, ella con sus conceptos y yo con los míos. Ella viene de la parte académica, yo vengo de la parte industrial, pero poquito a poquito fuimos eliminando las barreras y yo le decía, es que fíjate que el método científico en mi mundo se llama Kaizen y creo que ahí empieza la parte de las oportunidades, porque ahorita lo que me platicabas, todo, todo inicia desde nuestro contexto territorial. Cuando vamos a una de producción, o sea, el empleado viene con una historia de vida, viene con un contexto de territorio, viene con un contexto cultural y tiene que adaptarse dentro de una célula de producción donde tiene que asumir ciertos roles. Que hablaba yo con otro amigo que es feliz, no lo sabemos, que sea significativo y que le haga sentido, pues, a veces tampoco lo entendemos.
porque aparte, dentro de una manufactura, me conectó mucho lo que te decías, tenemos que entender el contexto. Y este contexto de territorio que tú hablas, en una fábrica le llaman el Gemba. El Gemba, según la parte japonesa, es el lugar donde las cosas pasan. Así es la definición del libro. Entonces, bajo esa perspectiva, me haces pensar en esa territorialidad que debería de representar el contexto de desarrollo en que los empleados van a poder tener una satisfacción por un trabajo remunerado, un buen trato y y la forma en cómo él contribuye al resultado. ¿Es así como yo lo veo? ¿O hay algo que estoy viendo mal? No, en gran medida es así como lo planteas, Rogelio, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque al final del día, digamos, cuando piensas en el sujeto, pues el sujeto está cargado de elementos, digamos, en su formación, tanto elementos éticos, o digamos, la moral con la que fue formado, las necesidades que tiene, las oportunidades a las que tiene acceso y una formación, valga la redundancia, formal, ¿no? Es decir, si tuvo acceso a la educación o no. Y todo esto, pues nos lleva entonces a que el individuo en ese espacio, en el espacio laboral, va a buscar no solamente satisfacer sus necesidades económicas, sino también se esperaría que ese individuo tenga la disposición para adquirir conocimientos, para desarrollar una actividad dentro del ámbito laboral, pero a su vez que también tenga interés de crecer, ¿no? De tener otros puestos, de escalar, digamos, o bien de independizarse y crear su propio proyecto. Fíjate que ahorita hay muchas oportunidades en el sector industrial respecto a lo que comentas, en esa parte de la construcción de sentido, porque bien sabes que en este esquema de competitividad pues nos manejamos por estándares, que al final del día lo que se hace muchas veces es esta cultura, o yo lo que le llamo síndrome de Hulk, porque todo el mundo quiere estar en verde, ¿no? A veces sí hay una ruptura entre lo que yo tengo que hacer, entre lo que puedo hacer y lo que realmente me están pidiendo. Y también la administración, no sé si alguna vez viste un meme ahí en donde decía la fábrica que me gustaría tener, la fábrica que tengo y la fábrica Podría llegar a tener. que podría llegar a ser así, así está. Pues muchas veces el trabajador está en ese contexto territorial. Hay una visita y nos decía por ahí una persona, necesito que la planta esté terminando espejo. No, pues mejor tengamos una planta para trabajar y una planta para las visitas. Porque pues, era un proceso un poco sucio. Pues es bien importante lo que comentas, porque en medio de este territorio pues, está un sujeto que tiene que trabajar con sus propios demonios, frutos de su historia, y al final, bueno, y al mismo tiempo estar conviviendo con el resto de colaboradores. Por ejemplo, una planta típica tiene un operador. Cuando yo empecé, tenían auxiliares de operadores, pero no los tienen. Y dependiendo de la complejidad, puede haber, no sé, entre 3, 4, 6 personas conviviendo, y como tú bien dices, para lograr un fin que está enmarcado dentro de su territorialidad y que por lo mismo les da una identidad como célula de manufactura. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues en definitiva creo que sí hay digamos, hay un proceso de adaptación en el sentido de que el colaborador llega con ciertos conocimientos y también, si ya tiene experiencia laboral, podríamos decir que llega con ciertos vicios.
parte del trabajo que se debe realizar cuando se contrata personal nuevo, además de conocerlo, de identificar si es candidato, digamos, para tener las habilidades o los conocimientos que se requieren. Creo que lo otro muy, muy importante es identificar si si este nuevo integrante del equipo tiene la disposición para alinearse a la filosofía de la empresa o bien de los objetivos de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se aplicaría este ejemplo de lo que tengo, lo que quisiera y lo que pudiera hacer, ¿no? Digamos, el personal nuevo, podríamos verlo como un diamante en bruto, solo que a diferencia de la piedra, que no tiene conciencia y no puede decidir, y con la cual podemos moldear a nuestro antojo, en el caso del personal, pues existe el libre albedrío. Y creo que es ahí donde inicia la complicación, ¿no? Sobre todo porque si hay algo que es bien importante que hoy día podemos observar, es el cambio generacional. En el pasado, se nos educaba con la idea de prepararnos para tener un empleo. Hoy día, dadas las circunstancias económicas, digamos, y después de muchas generaciones donde había una preparación, pero al final de esa preparación no había un empleo o no había un empleo bien remunerado, se ha creado la idea falsa, por cierto, de que la preparación no es importante o de que no es necesario prepararse. Y entonces eso, digamos, como en términos ya más como de país, nos pone en una gran desventaja porque digamos, nuestros ciudadanos con mayor educación o con mayor interés en la educación, la mayoría está fuera del país, ¿no? Porque salió a estudiar, porque pues le ofrecieron un mejor empleo fuera de México, etcétera. Y entonces comenzamos a tener un problema donde los que estamos en el país, pues no logramos, los que nos quedamos, pues no logramos, digamos, como de alguna manera como enderezar por así llamarlo, ¿no? El barco. Es decir, eh, se ha generalizado, al generalizarse esta idea de no es necesario estudiar, cada vez hay menos interés de los jóvenes por llegar a la universidad. Y también hay un gran número de jóvenes que egresan de la universidad, pero sin tener realmente el interés de ejercer el conocimiento adquirido, ¿no? Estudio una cosa, pero al final voy a terminar haciendo cualquier otra, no importa. Y eso creo que es algo muy penoso para un país como México, porque tenemos un gran talento. Hay, digamos, los mexicanos somos personas inteligentes, somos personas capaces, somos personas que podemos sortear muchas adversidades, pero pues ya nos compramos el boleto de que, digamos, como desastroso de ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues el personal que llega, si viene como con esta ideología, difícilmente lo vamos a poder cambiar de perspectiva. Tristemente, pienso que eso es lo que nos está ocurriendo. Y también creo que es muy importante cuando nosotros nos sentamos, digamos, como a nivel de tomadores de decisiones, cuando comenzamos a ver en perspectiva lo que pasa en nuestras empresas, en nuestros negocios, es que todo depende de los seres humanos, ¿no? Si un negocio logra sus objetivos, es porque logró quizás identificar a los mejores miembros para su equipo o logró que esos jugadores, esos integrantes, entendieran a la perfección el objetivo del negocio, ¿no? La estrategia del negocio. Y eso es difícil de conseguir nuevamente porque el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? Eso sin considerar todos los conflictos internos derivados de las relaciones humanas subyacentes en los trabajos, ¿sí? Pero creo que mucho de esto perfectamente podría evitarse si lográramos tener, por un lado, una mejor estrategia para identificar al personal, ¿no? Las características de la persona que se presenta o que solicita empleo,
Y por el otro lado, también tener una estrategia de cómo acercarles los objetivos de la empresa, buscando la manera de que ellos se sientan identificados con esos objetivos, ¿no? Que es lo que creo que suelen llamar como ponerse la camiseta. Y fíjate que has dicho una cosa bien importante, comunicar y dar claridad sobre los objetivos. Muchas veces los objetivos nos los daban hasta abril. Imagínate, si los administrativos, digo, te los daban en febrero, si los administrativos nos dan los objetivos hasta febrero, marzo, nos sentimos perdidos. Imagínate cómo la gente en las áreas de producción están. Si uno está perdido, ellos están mucho más. Pues me hace mucho sentido lo que dices, porque lo que me pasaba mucho a mí cuando hacemos ciertas revisiones, cuando íbamos a los tableros de resultados, preguntábamos, a ver, Rogelio, tú participas en esta línea, dime cómo tú has contribuido a reducir los desperdicios. Eran incapaces de identificarse, eran incapaces de tener de estar identificados con lo que tú dices, la estrategia. La estrategia no había sido bien comunicada y cuando les preguntabas, la gente no tenía idea siquiera de lo que estaba haciendo, nada más seguían el guión que se les había dado. Había momentos en que se hacían otras revisiones, ibas a escoger gente, te la llevas al paredón, en vez de hacer una reunión de resultados, era un paredón. Estaban todos los administrativos de un lado, estaban la gente que se le auditaba, entre comillas, y era preguntarle a diestra y siniestra. Entonces, esa no es una forma de comunicar resultados ni tener una estrategia que vincule las actividades contra esta entrega de resultados que comentas. Entonces, partiendo ya un poquito más, acercándonos a la parte de la sustentabilidad, y fíjate que hoy los modelos de excelencia operacional parecería que están dando la solución a los problemas del mundo. Hablamos del cero defectos, hablamos del cero averías y hablamos del cero accidentes, que obviamente tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Si no tienes accidentes, pues estás cubriendo uno de los objetivos de las ODS. Si no tienes defectos, pues estás fabricando producto de buena calidad, con cierto consumo de energía y no vas a gastar más. Y esta parte del cero averías, pues estás usando el tiempo efectivo de la máquina. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué has hecho tú para poder dar, o en general, qué oportunidades has visto tú para poder generar los cambios tan increíbles que has hecho como parte de tu desarrollo rural? Bueno, y en definitiva, uno es, digamos, como estar en constante, por un lado, capacitación, por el otro lado, estar como siempre atento a lo que está ocurriendo en nuestro campo de trabajo. En este caso, nosotros estamos en el ámbito rural, producimos materia prima, producimos agave, y eso nos implica estar al pendiente de cuáles son las otras opciones, qué otras técnicas para cultivar, para cosechar, o más bien para dar el manejo a la planta podemos tener, ¿no? Pensando siempre en que queremos acercarnos al tema de la agricultura sustentable. En ese sentido, digamos, la implicación inmediata es pues acercarnos con las personas que son especialistas en esa materia, ¿sí? Por un lado. Por el otro, también hacer propuestas en función pues a tus capacidades económicas de cuáles serían como las etapas que podrías seguir o que podemos seguir para alcanzar esa meta, ¿no? Digamos, si no tenemos un presupuesto importante, tenemos que hacer
una planeación de qué puedo, digamos, de las necesidades que tengo, cuál sería la más urgente, de cuál de estas depende que más de una se resuelva y cuál va a ser el beneficio que cada una de ellas me va a dar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzar a proponernos qué es lo que vamos a trabajar cada año. Desde Mezcal de Los Ángeles, una de las políticas que se ha seguido es que cada año atendemos un tema en particular, ¿sí? A veces quizás nos imaginamos que una empresa funciona y que en un año hace cambios eh, que implican mucho dinero y y que transforman a la empresa en un 100%. Y lo cierto es que los cambios no pueden ser así, inclusive ni para el personal, porque tiene que haber un proceso de adaptación, de ajuste de los cambios y también de prueba y error, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú las vas implementando, pero que no hay un antecedente, nadie antes lo ha hecho, entonces no sabes cuál va a ser el resultado que esperado. Entonces te decía, lo que hacemos es, y creo que es algo que medianamente podemos hacer todos los que tengamos un proyecto, no importa el tamaño de ese proyecto, pero sí es muy importante invertir en capacitación, sí o sí. Dos, estar actualizados con qué es lo que está ocurriendo en el campo donde uno se desarrolla y qué de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que se está proponiendo en otras partes del mundo, nosotros podemos implementar en función a sus costos, ¿no? Y finalmente, también estar como abiertos a hacer los ajustes que se requieran, ¿no? La sustentabilidad, digamos, se plantea a veces únicamente desde el punto de vista de lo que ocurre en el campo, pero dentro de la sustentabilidad, pues también tenemos que considerar el uso de energías limpias, que además hoy día, pues es una necesidad imperante a nivel mundial por efectos del cambio climático. Y por el otro lado, pues también analizar qué de lo que estamos haciendo es un factor de un costo muy elevado y pensar de qué manera nosotros podemos reducir ese costo, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, en términos de sustentabilidad, pues nosotros desde Mezcal de Los Ángeles abarcamos varias líneas. Por un lado tenemos el trabajo que hacemos a través de Proyecto LAM o Proyecto Lorenzo Ángeles Mendoza, en el cual desde 2018 planteamos un proyecto para rescate, conservación y propagación de agaves, ¿no? Es decir, estamos cubriendo la parte de la responsabilidad biológica. Pero luego, por el otro lado, está la responsabilidad social. En términos de responsabilidad social, pues, ¿qué se hace? Yo hablaba al inicio de que el enfoque que tenemos es el de generar empleos para mujeres. Okay. Mujeres del ámbito rural, que en este caso, pues, tienen condiciones. Es mucho más difícil para una mujer del campo encontrar un empleo, ¿no? Por las características de la zona, por el nivel educativo, porque tienen hijos, porque no hay guarderías, por un sinnúmero de cosas. Entonces, flexibilizar en ese sentido las políticas de la empresa para que el personal pueda, digamos, tener un trabajo que le permita mantener las otras responsabilidades que tiene, ¿no? Como madre de familia, por ejemplo, pero que eso no le impida trabajar, ¿sí? Por otro lado, dentro de esa misma responsabilidad social, también apelamos al tema de la educación. Y para ello una cosa que fuimos con ayuda de muchas personas, se construyó entre 2013 y 2016 una biblioteca que lleva por nombre Biblioteca y Rosario. Y en esta biblioteca, digamos, el objetivo es incentivar a los niños y jóvenes de la comunidad a seguirse preparando. Digamos, este es el enfoque de desarrollo que nosotros tenemos, el desarrollo a través de la educación. La educación permite que las personas podamos leer, podamos aprender nuevas cosas, pero sobre todo que el mundo que no podemos conocer físicamente, lo podamos conocer a través de los libros, a través de la información que hoy día está disponible a través de las redes sociales, a través de, pues, del Internet en este caso, y que eso nos permita ser más competitivos, ¿no? Hace 30 años, hace 50 años, que una empresa pudiera acceder a tecnología era muy caro, ¿sí? El que las personas pudieran capacitarse o que pudieran tener eso, capacitarse era carísimo porque forzosamente el capacitador tenía que desplazarse hasta el centro de trabajo y hoy día pues eso se ve
digamos, solventado a través de una plataforma como la que ahora estamos usando, ¿no? Entonces tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a la capacitación, pero a un costo menor. Entonces todas estas herramientas, al final del día, insisto, tendrían que considerarse como parte de la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad no únicamente apela al tema ecológico, debería forzosamente apelar al tema social, a cómo desde una empresa o como desde las empresas hacemos que nuestro personal pueda tener una vida pues que le genere más felicidad, ¿no? Y eso, por ende, pues nos tendría que convertir en personas más productivas. Fíjate que has dicho bastantes puntos importantes bajo el modelo que opera para tu proyecto, que se me hace bien interesante. Una de ellas fue que no te complicas porque tienes un conocimiento que tienes que compartir con la gente. Eso lo tienes bien claro. No te complicas buscando filosofías y tratando de implementarlas todas, solamente lo que realmente necesitas. Hoy en día lo que hacen las organizaciones es que compran esquemas completos de mejora continua de calidad, pero que al final es tanto el estrés que le meten al sistema social que colapsa. Entonces, yo veo en ti mucha simplicidad. Lo que necesito, donde lo necesito, cuando lo necesito, para generar, como dice una buena amiga que trabaja mucho en la parte de esquemas éticos, es generar el mayor bien posible en todos los aspectos que tiene una organización. Ella habla mucho de esta parte de cómo organización nosotros vamos a generar el mayor bien posible, obviamente para la gente que tiene la inversión, para los trabajadores, para el medio ambiente, para las comunidades, y tiene un esquema sustentable hasta cierto punto interesante, como el que tú manejas. Entonces, hoy pareciera, Graciela, que la parte de la capacitación le hemos perdido hasta cierto punto el sentido. Porque antes, cuando yo empecé a trabajar, era la capacitación clásica. Estabas en el aula, a la gente te la prestaba cierto tiempo, tú los capacitabas en ciertos puntos y había un examen que evaluaba que tenían el conocimiento. Se fue transformando y en vez de ser capacitaciones en aula, eran capacitaciones masivas. Que la gente aprenda no es garantía. Porque hay 200 personas y si están en un salón de 25 no aprenden o no les interesa, porque no ven el conocimiento como una parte importante del trabajo. Y ahora que están los famosos e-learning, si no aprendieron en esquemas masivos, mucho más van a aprender en la parte del e-learning. Prácticamente hoy pareciera que buscamos cubrir horas y ya, que realmente compartir conocimiento que genere ese potencial de competitividad y al final esté generando un bienestar para todo el flujo o toda la cadena de trabajo, desde el inversionista hasta el último empleado de la compañía y en todo su contexto. Qué interesante. La otra pregunta que me viene a la mente, Graciela, ¿ese es un modelo que tú tienes ya estructurado? Me imagino. Sí. ¿Alguna vez has pensado en compartirlo? Más bien, yo me refiero que así como nosotros hemos tomado en la manufactura el modelo japonés, y yo siempre lo que les he dicho, ¿por qué buscamos en Japón lo que ya tenemos en México? México hay gente, en este caso ahora como tú, que han hecho sus propios modelos de desarrollo, pero integran. ¿Has pensado en algún momento patentar tu modelo? Honestamente no, o sea, no es como, no me lo había planteado como que fuera un modelo, Sí. pero obviamente sí se comparte, ¿no? Con la gente con la que se habla,
con otros proyectos con los que tenemos familiaridad o hacemos intercambio, porque creo que una de las, digamos, de las cosas que pocas veces se hablan en México es que el porcentaje mayor de empresas que tenemos son microempresas y pues en México sí es relativamente común el tema de las empresas familiares, ¿no? Que es nuestro caso. Nosotros somos una empresa familiar y además de eso es que nosotros no somos una SADCB, nosotros somos una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. Entonces, digamos, desde el origen del proyecto, el enfoque estuvo más en términos de la colectividad, ¿no? Como cooperativa, siempre estuvo enfocado en el bienestar de los asociados. Digo, cuando se creó esta figura jurídica, realmente no teníamos mucha claridad de ello. Accedimos a esa figura por sugerencia de unos amigos que en ese tiempo nos asesoraban, y la verdad es que hoy día te puedo decir que fue el mejor modelo que pudimos haber tenido, ¿no? Porque, digamos, la naturaleza de la familia, la filosofía de la familia, cabe perfectamente bien dentro de esta figura jurídica, ¿no? Ahora, por el otro lado, la meta de generar empleos dentro de la comunidad, pues ha sido siempre como la guía de todo lo que hacemos. Y en ese sentido, digamos, compartir nuestra experiencia con otras familias mexicanas o inclusive de América Latina, creo que sería bastante interesante porque nos permite vernos a nosotros mismos, ¿no? Plantear que pudiéramos ser un modelo, o sea, sí habíamos planeado o sí teníamos en mente, por ejemplo, que Proyecto LAM o la misma Biblioteca El Rosario pudiera ser un modelo replicable, ¿no? Pero nosotros como empresa, como sociedad cooperativa, la verdad nunca me había cruzado por la mente. Sí, porque fíjate que muchas de las cosas que tú estás haciendo son, bueno, son parte de modelos de excelencia operacional. Nada más que los llevan a un nivel de complejidad pues bastante importante, que requiere mucho recurso para sostener. Lo que me gusta de tu modelo es que es muy simple, toma lo que necesita y el beneficio lo regresa a todos. No es un modelo que absorba y se quede con todo, sino es un modelo que se abre para compartir. Es muy interesante. Y en este contexto de que hace cuenta, un día me preguntaba un director amigo de calidad, me decía, oye, creo que ¿qué libro me recomiendas de leer de los gurús de calidad? Y yo le decía, mira, hay muchos, pero ¿por qué mejor no tú eres el próximo gurú de la calidad que sea mexicano, que escribas la propia historia de la calidad en México? Entonces, a lo que voy es que regularmente volteamos a ver lo que está fuera del país, pero no volteamos a ver lo que hay en el interior. Modelos como el tuyo, como seguramente otras personas en muchas partes del país, muestran avances importantes y avances interesantes y avances y cuestiones avanzadas. Algunos podrían decir, no, ¿cómo eso va a ser avanzado? No, eso muestra, o sea, la simplicidad para mí es mucha madurez. La simplicidad para mí implica comprensión y la simplicidad es algo muy avanzado que no todas las compañías logran consolidar. Y si hablamos de 4 generaciones que han tenido con tu empresa, pues habla de una transformación muy importante que han hecho ustedes no solamente con su familia, sino con todo lo que lo rodea dentro de su entorno social. Qué interesante. Entonces, sí, ahorita se me ocurría poner el modelo Graciela, que fuera parte, o sea, de que empezara a haber una adopción. Y de alguna forma empezamos a entender que para tener excelencia operacional no necesitamos un modelo tan complejo como el japonés, porque por ejemplo aquí las compañías implementan el modelo completo y en Japón solo implementan pequeñas partes.
No sé por qué aquí lo implementan así. Ellos implementan poquito de lo que tienen, lo que necesitan. Pero aquí tienen ISO, tienen inocuidad, tienen seguridad, tienen medio ambiente, tienen excelencia y al final todo el mundo se acaba peleando porque todo el mundo quiere salir en la foto, desafortunadamente. Entonces, para ir cerrando, yo te preguntaría finalmente, ¿cuáles crees que sean los retos a nivel social de, ahora sí que de los tejidos sociales que tenemos aquí en el país en general? Híjole, pues yo creo que yo sigo viendo que el reto principal de México es la educación, ¿no? Necesitamos mejorar la calidad de la educación, necesitamos también generar más científicos, pero científicos con, con condiciones para poder desarrollar sus conocimientos en el país. Digamos, al país le es muy costoso invertir en la educación de mexicanos que al final del día tienen que irse del país porque no pueden desarrollar sus conocimientos aquí, ¿no? Entonces, esa fuga de capital humano, pues ha sido muy costoso para el país. Así que creo que sigue, por un lado sigue siendo el tema de la educación, por el otro lado creo que dentro de la misma educación, algo que se ha dejado de lado es todo el tema de la ética, ¿no? Tener conocimientos no es la única cosa que se requiere. Al mismo tiempo es importante que se eduque con valores éticos a los futuros profesionistas, porque de esa manera creo que también hay un compromiso. Se entiende que por un lado estudias porque son temas que te interesan y quieres desarrollarlos, pero por el otro lado también creo que es necesario ir generando esta idea de que, ok, como mexicano, ¿cuál es tu responsabilidad para con el país, para con tu sociedad? ¿Qué vas a aportar tú como profesionista? Es algo que yo siempre me he cuestionado, ¿no? En el sentido de decir, ok, yo fui a la universidad, tuve la posibilidad de ir, tuve la posibilidad de regresar y participar en un proyecto familiar, pero ¿cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que yo dejo? ¿Qué es lo que puedo decir esto después de que el Estado invirtió en mi educación? ¿Yo qué puedo devolverle a mi país, ¿no? Y por el otro lado, creo también que justo en este tema de los valores es importante, es necesario replantearnos la idea de empresa, ¿no? Creo que algo con lo que siempre nos topamos es que la idea general que se tiene de una empresa es que tiene que ser gigantesca. Y no necesariamente, las empresas pueden ser pequeñas, de hecho la mayoría lo son, micro y medianas empresas. Y esas realmente son las que generan los empleos en este país. El grueso de los empleos se genera ahí. Entonces creo que también hace falta un mayor entendimiento de la lógica bajo la que se reproducen estos modelos de negocio y de las necesidades que tienen, porque en definitiva no son las mismas que tendría una empresa de 2,000 empleados, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en una micro y pequeña empresa, pues es muy común que todos los integrantes se conozcan. ¿Sí? Así que más bien creamos lazos como de familia por la cantidad de horas que pasamos en el trabajo, por porque nos conocemos, porque sabemos o nos enteramos de lo que le pasa a los integrantes por esa cercanía que se tiene. Y finalmente creo que de los grandes retos que tendríamos en México, pues sería también si el modelo de negocio que hoy día tenemos es el más adecuado, ¿no? Es decir, la mayoría estamos apostándole a producir para un mercado extranjero, pero poco estamos volteando a ver el mercado nacional. Y bajo, digamos, las circunstancias que hoy día se están presentando, creo que también resultaría imperante voltear a ver y comenzar otra vez a desarrollar el mercado nacional. Excelente, creo que son puntos que todos sabemos, pero que a veces no queremos voltear a ver. Eso es bien interesante. Y yo te agradezco mucho, Graciela, el que me hayas cedido estos minutos de tu tiempo. Sé que eres una persona que está súper ocupada. Te lo agradezco mucho. Te felicito porque lo que he estado leyendo sobre tu proyecto es súper interesante y súper valioso. Y que el potencial
de tu visión y filosofía que tienes acerca de, no solo no de la productividad, sino de beneficio, está en hacer el mayor bien posible. Entonces creo que ahí debería de ir el esquema de los de este trabajo que cada uno tenemos que hacer, no solo en la empresa, sino también en casa. Sí, te agradezco mucho. Espero que podamos hablar en otra ocasión, porque es bien interesante hablar contigo. Y cuando compre un mezcal, veré qué marca tiene, porque me gusta mucho el mezcal, la verdad. No me gusta mucho el tequila. Entonces yo soy como que hijo del mezcal, no sé, me gusta mucho. Entonces, ahora que voy a Oaxaca, si voy por allá, pues ya me echaré una copita en tu honor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rogelio, por la invitación y también pues por llevarme a cuestionarme, a reflexionar sobre mi quehacer y sobre todo pues sobre lo que ocurre al interior pues de una organización, ¿no? De una empresa o en este caso de una cooperativa. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, pues estamos pronto a acabar y ya el siguiente capítulo va a estar interesante. Vamos a hablar de factores humanos en la seguridad y en la sostenibilidad de negocios. Y ya estaremos hablando de temas interesantes, ya te los compartiré. Vamos a hablar de la experiencia de especialistas sobre el modelo de excelencia operacional en Colombia, que igual y de lo que escuches te hará clic algunas cosas, que vamos a cuestionar mucho el modelo. Ok. Muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas Pues, gracias. gracias a ti, Rogelio. Que tengas bonita noche. Igualmente, gracias. Bye. Hasta luego. Bye.